mostrar personajes y escenarios. Entonces, aquí lo que tiene que tratarse es simplemente de mostrar a los personajes tanto buenos como malos y los que van a iniciar la trama. A veces suelen empezar con unos pocos, pero nunca se van descubriendo todos los personajes de golpe, sino que siempre es como que a medida que pasa la trama, se van desbloqueando, digamos, algunos personajes que van contribuyendo con la narrativa. Igual los escenarios pues al principio se presentan como los que están relacionados al espacio en donde se ambientan los personajes protagónicos y también a los villanos. Tanto buenos como malos se presentan en la exposición. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Para y finalmente también el algo llamado, y lo voy a poner en rojo, el objeto del deseo. Objeto del deseo. ¿Qué significa el objeto del deseo? ¿Alguien sabe? Un ejemplo. En la película de Aladino, ¿cuál es el objeto del deseo? Exacto, es la lámpara. Y todo en torno a la lámpara gira toda la película. Entonces hay una disputa entre el villano y en este caso es el héroe antihéroe, que es Aladino porque es un ladrón, pero que pues va cambiando poco a poco a medida que se van dando los hechos. Entonces, la lámpara sería justamente el objeto del deseo de toda la película. Es el motor. Y a veces no suele ser simplemente el, un objeto, sino que también puede ser también un concepto. Por ejemplo, en los juegos del hambre. El objeto del deseo ahí es la supervivencia. En Soul es también la supervivencia. Y, y así. Es como que, ¿qué es lo que más quiere alcanzar el personaje principal dependiendo de las circunstancias que se presenten? Luego el desarrollo vendría a dividirse en varias fases y eso lo tiene mayormente las películas de Hollywood. Por ejemplo, Avengers. Hay veces que los malos eh, les va muy bien y a los buenos les va muy bien. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos que el objeto del deseo está en este punto donde los malos lo obtienen y de repente los buenos, de repente los malos, de repente los buenos y de repente los malos lo tienen. Y los malos a veces llegan a un punto en donde van a lograr conseguir su objetivo de, qué sé yo, de dominar el mundo. Un ejemplo muy tri, tri, em, básico. Entonces, cuando llegamos a este punto, que es el clímax, aquí es donde se tiene que ver si los buenos logran detener el, justamente logran detener que los malos lleguen a elaborar su sofisticado plan. Entonces aquí es donde se ve si es que los personajes, los protagonistas o el protagonista o lo logra o no lo logra. Y dependiendo del resultado que se dé aquí, viene esta parte. Viene el desenlace, la conclusión, si es un final bueno o es un final malo, como lo que pasó en Infinity War, que fue un final triste, por así decirlo. O en la mayoría de películas que son de superhéroes también ganan los buenos al final y ya el desenlace ya es completamente relativo dependiendo de lo que quiera comunicar, pues el director.
Ahora, cuando tenemos esto muy en claro cómo es los picos de intensidad de una trama que va evolucionando, hay formas de poner planos de relajación cuando tienen que ser de relajación, o planos que son importantes como por ejemplo eh, planos en donde hay una conversación normal, qué sé yo, están aquí los personajes, están ahí simplemente sentados en una banqueta, en un parque. Aquí tenemos unos árboles, acá incluso los colores pueden jugar bastante. Ajá, aquí no hay intensidad. Intensidad visual especialmente. Estos planos, cuando no tiene casi nada de profundidad y más o menos tiene una especie de grilla plana, estos son planos flat o planos. O sea, planos porque no tienen nada de intensidad, o sea, de algo que te genere algo como que te excite la vista, algo así, ya, por así decirlo. Pero cuando existen planos en donde hay algo de acción y se utiliza perspectiva especialmente, y nosotros utilizamos justamente este tipo de planos para dar alguna acción. Y acá atrás hay una explosión y todo. Y aquí hay autos y acá hay edificios. Y aquí hay helicópteros y toda la cuestión. Ya, ya. Estos en cambio son los planos deep. Estos tienen profundidad. Estos son, estos sí tienen intensidad visual, mayor intensidad visual gracias a su punto de fuga, porque aquí tenemos más movimiento, tenemos más acción, son más de acción y por lo tanto, pues tiene pues mayor intensidad. Ahora, para poder jugar justo con estos dos planos, se debe de jugar bastante bien con el ritmo en la edición. Cuándo utilizar este tipo de planos o cuándo utilizar este otro. Eh, ya, esto era como algo muy importante para iniciar esta premisa. Ahora, viene algo a continuación. Justamente estoy compartiendo en la carpeta de recursos de animación digital 1. Aquí les estoy compartiendo el storyboard, el Toon Storyboard Pro 6, ya con su respectivo crack para aprenderlo. Este software es muy similar al Toon Boom Harmony, bastante similar, pero tiene una mecánica ligeramente distinta. También, aquí también les adjunto el Visual Story, que es un libro bastante bueno
en donde va a tratar de profundizar justamente lo que acabé de conversar. Aquí utilizamos los componentes visuales de manera correcta, no solo para cine, sino también para la animación. Aquí te voy a explicar los diferentes tipos de lentes o cámaras. Por ejemplo, aquí también te voy a explicar cómo funciona un plano que tiene diferentes puntos de profundidad. Por ejemplo, el foreground, el midground y el background, como lo podemos ver en esta escena. También te va a explicar un poco sobre los movimientos o los objetos en movimientos. Cuando la cámara sigue al objeto en movimiento, cuál es la dirección del plano, si va a ser horizontal, va a ser vertical, diagonal o va a tener un movimiento eh, adicional o nuevo o diferente, distinto. Entonces te va a poner aquí algunos ejemplos que son muy útiles para entender cómo funciona la composición de la imagen. Esto es lo que alguna vez les conversé, pero aquí ya está detallado con el texto correspondiente. Si podemos también ver algunas formas de también saber cómo componer correctamente los colores dentro de la escena para poder tener un punto de enfoque según la necesidad del plano. También te va a explicar eso, cuál es el uso correcto de los colores, para también saber cuáles son los objetos que están más cerca, cuáles son los que están más lejos, cuál es la importancia de aquello. Listo. Entonces, esto yo recomendaría que se lo vayan chequeando, es muy buen libro. Y les voy a dar también una introducción de Tumbung Storyboard para ver más o menos cómo podríamos explotar el uso correcto justamente de la siguiente fase que viene después del storyboard, que sería el animatic. Entonces, bueno, me creé un personaje eh, a partir de una referencia que estaba viendo, pues por ahí. Si le adivinarán, pues ya, ahí me lo dicen después. Eh, Storyboard, Toon Storyboard Pro tiene la ventaja de presentarte los planos de forma que tú puedes ya tener una previsualización del movimiento, ¿sí? Una previsualización de tal forma que es mucho más fácil eh, saber cuánto tiempo va a durar cada clip o cada escena. Entonces pongámosle play. Entonces, ¿cómo está compuesto solo este plano de aquí? Está compuesto por algunos layers. En este caso tiene dos. Tiene un background y tiene una capa que está adelante. Si nos acordamos un poco sobre la multicam, la cámara multicam de Walt Disney, ellos tenían este sistema. Y aquí está el operador y todo. Chac, chac. Ya, vamos con sus patitas. Y está feliz. Bueno, no tan pequeño. Bueno, el punto es que aquí tenía una cámara. Y esa cámara tenía un cierto ángulo donde podía focalizar justamente un encuadre. En este caso, en ese entonces, pues era el 4:3. El 4:3 es el formato cuadrado. 4:3.
Y el 16:9 pues en cambio es un formato ya pensado para el 720, para el 1080, que es el que es actualmente conocido. El 4:3 era para las televisiones antiguas, como eran cuadradas y todavía no existía el formato horizontal. Bueno, el punto es que esta cámara se quedaba fija, era fija, o móvil, pero en la mayoría de casos siempre era fija, porque tenía un encuadre específico. Pero en cambio estas máquinas tenían perillas, unas perillas de movilización. Así que tú podías poner un plano alargado y tú podías hacer que ese plano se dirija de izquierda a derecha mediante unos controles. Y asimismo aquí teníamos, entre más, el plano que estaba más cerca de la cámara era justamente el foreground. Aquí estaba el midground y aquí teníamos el background. En el middle ground, por lo general, siempre están los personajes, dependiendo del plano si es que es un americano o si es un general. Y en el background, pues siempre vamos a tener los paisajes, lo que está más alejado, o la casa, o etcétera, dependiendo de lo que sea. Entonces, comprendiendo bien cómo funciona esto, volvemos a Storyboard Pro y tenemos aquí, justamente en la vista superior, tengo aquí algo llamado vista superior y puedo ver que estos conitos son el desplazamiento de mi cámara. Y miren cómo se desplaza. Ya, esto sirve para hacer movimientos de cámara según sea necesario. Ah, es nuestra multicam de Disney, pero ya en un programa. Y tenemos el plano de la protagonista justamente en esta línea rosada que se ve aquí. Y si le doy un clic acá, aquí podemos ver el background, que también es móvil. Entonces, al distanciar los planos, se da un efecto de, de 3D. Y miren, por eso es que no se queda plano entre lo que está delante y lo que está atrás. Y por eso se da este efecto. Ahora, tengo otro ejemplo aquí, en donde estoy jugando. Veamos si tengo un perspective. No, aquí no tengo perspective, como en el otro. Pero. Tengo aquí a mis personajes. Tengo este monstruito de aquí. Tengo a mi protagonista acá. Aquí le puedo mover según la necesidad. Ya, según la necesidad que tenga. Tengo ahorita también incluso un foreground, que es una roca que se encuentra allá adelante. Y por último tengo el background que se encuentra por detrás. También hay que tener mucho cuidado de que los personajes no patinen cuando hay un fondo. Entonces, le voy a poner un play. Vamos a reproducir. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en en esta pequeña escena. Ahí va. Voy a repetir una vez más. Entonces, ahí podemos ver un interesante juego
de los diferentes planos que tenemos en nuestra puesta en escena. La composición y el encuadre es muy importante a la hora de configurar nuestros escenarios. Algo que aprendí en México es que viendo la película que están haciendo Anima Studio para una película que ahorita por lo del coronavirus se quedó justo en la preproducción, pero me conversaban cosas muy interesantes. Por ejemplo, teníamos esto, que son los tercios dorados, ¿no? En los tercios dorados teníamos varios usos o varias subdivisiones, dependiendo de cómo se utilice el encuadre de los personajes. Y siempre hemos sabido o estamos familiarizados que si el personaje se encuentra en esta área y luego está en otra área, entonces nuestro, nuestro punto visual será justamente estos dos puntos. Esto ya sabíamos. O si es que hay dos personajes conversando, pues si lo ponemos en este lado, pues también funcionará. Pero ellos han sabido colocar a los personajes justamente por aquí. Justo a veces de la línea de horizonte, a veces la colocan justo por debajo de la línea principal del tercio dorado. Esto han sabido hacer para que algunos personajes, ya, para que estos personajes de alguna manera piensan que es mucho mejor que se pongan en esa posición porque no te roban tanto espacio. O los puedes colocar para diferentes puntos de visualización. O era también por las rodillas que también me conversaban, que era más o menos algo así. Era a la altura de las rodillas algunos planos para colocar estos personajes. Am, entonces hay como ponerles a dichos personajes justamente puede haber líneas de horizonte muy aquí arriba o líneas de horizonte muy aquí abajo. Entonces, es por eso que ahorita vamos viéndole. Voy a ponerle play una vez más. Podemos jugar también con los movimientos de cámara. Y aquí se ve, en esta área. Ah, algo que también debo mencionar sobre este paneo es que también tiene un indicador. Tiene justamente esto aquí en el background. En nuestro background tenemos, ¿se acuerdan que había explicado sobre los paneos? Estos son los campos. Tenemos el campo A y tenemos el campo B. Entonces, mi cámara dentro del Toon Boom Storyboard Pro, entonces se puede mover desde justo desde este encuadre y llega hasta el B. Ahora, un ejemplo más de un storyboard que ya está más pensado para, bueno, esto ya es una composición de 10 minutos. Entonces, aquí ya hay algunos movimientos de cámara,
Y esto sirve principalmente para mostrar cuánto tiempo dura una escena. Bien, vamos a analizarle solo esta escena, esta de acá. Es solamente una conversación, pero en esta conversación pasan algunas cosas. Es una escena donde se van cortando algunas partes. Entonces vamos aquí, le voy a poner play. Ya, termina esa escena y cambia a otro plano en donde Tea tiene que reclamarle a su hermano porque siempre se meten en problemas y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos aquí, le va a reclamar. Ahora no sé si se puede escuchar, yo creo que no se escuchó. Ah, debe ser por justamente compartir sonido de la compu. Ya, ahí está. Voy a ponerle play. Entonces, como podrán ver, también se puede agregar sonidos. Otra parte destacable dentro de este storyboard. Ajá, tiene lo básico de una edición. Tiene transiciones, disolvencias. Ya, ¿cuál es el punto? Que los animatics también se pueden poner incluso claves o instancias que sirven para cambiar justamente el tipo de movimiento que va evolucionando poco a poco con el personaje. Es que es una conversación y tiene que ir cambiando de expresión. Por ejemplo, acá. Ajá, entonces también se puede aprovechar para poner esos fotogramas claves que van a servir después como para dar una guía a los animadores y decirles, claro, de aquí va a cambiar justamente de expresión a esta otra y va a tener este diálogo acompañado. Y pues como para terminar con estos 10 minutos, vamos a hacer esto. Voy a hacer un nuevo proyecto y les voy a explicar la interfaz de una manera muy sencilla. Pero de aquí, si como en la anterior clase no les mandé de ver, justamente por este motivo de justamente estudiarle un poco más al programa, al Toon Storyboard Pro, y que va a ir también de la mano para ya ir avanzando y tener el animatic para la siguiente semana. Entonces por eso no hay deberes de Toon. El propósito es ahorita estudiarle al programa y por ende ya aquí justamente en el Drive he adjuntado unos links de unos
tutoriales súper cortos que te explican lo más esencial del programa, del Toon Storyboard Pro. No es un programa muy complejo, lo único que hay que comprenderle y que hay que cacharle es cuál es la mecánica y la lógica, más que nada. Porque tiene algo diferente en cuanto a mover objetos de entre el storyboard, de entre, de entre el Toon Boom normal que ya conocemos y este. Voy a ponerle uno como nuevo. Una vez que ya lo tengan descargado el programa, ahorita les explico brevemente cómo funciona su interfaz. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos las típicas herramientas de dibujo, solo que algunas van a estar omitidas. Eh, por ejemplo, lo que no va a haber es, por ejemplo, el muñequito de animación y algunas otras van a ir cambiando. Vamos a tener que familiarizarnos mucho con esta de acá, con estas dos, muchísimo, con estas dos. Este va a servir para mover objetos y este va a servir para mover cámaras. Entonces, voy a hacer un objeto, voy a hacerle que ya, una manzana. Este es mi objeto manzana. Acá tenemos abajo la línea de tiempo, pero está dividido en shots o paneles. Estos paneles pueden expandirse manualmente, como pueden ver, y pueden contraerse. Ya, ya le vamos a hacer mover. Acá tenemos dos tipos de vistas, el vista de fase y el vista de cámara. El que recomiendo siempre es ver es el vista de cámara, porque aquí vamos a poder ver los movimientos de la cámara. La vista de fase es lo mismo, pero se va a estar moviendo continuamente. Entonces se va a mover la imagen mientras se está animando. Ya vamos a ver. La vista superior, que ya le estábamos chequeando, tenemos este cono que es el de la cámara, que va viendo el objeto que está encuadrado aquí, como lo vemos aquí en esta área. Tenemos el panel de color. Tenemos guías. Eso es algo muy importante en este storyboard. Es muy, muy, muy útil. Porque no, cuando le invoquemos al panel de guías, que es con el clic derecho, y ahí está lo que son guías. Aquí ya le tengo aquí creado. Si le doy un clic en más, ahí nos va a dar una cuadrícula, nos va a poner la perspectiva de un punto, lo de dos puntos, de tres, cenital y tres plano para añadir. Voy a utilizar, por ejemplo, uno de un punto. Entonces, como podemos ver, tenemos ahí esta herramienta fabulosa que sirve para colocar líneas referenciales en perspectiva para no perdernos a la hora de hacer escenarios dentro de este programa. Tomo Harmony también tiene unas guías también para poder justamente controlar los espacios de profundidad dependiendo de la necesidad que tengamos de comunicar. Ya, bueno, por ahora le voy a dejar solo la manzana. Ah, luego tenemos el panel de propiedades de herramienta, que ya sabemos cómo sirve, y tenemos también la librería. Ahora, ¿cuál es la lógica de este programa? ¿Cómo funciona? Es, funciona de una manera distinta. A ver, lo voy a desactivar. Ya, solamente se le da clic en otra parte y listo. Voy a escoger algún colorcito y va a pintar. Ahora, ¿cómo funciona? Esto funciona respecto a la longitud que tenemos en el shot.
Entonces, voy a hacer primero que se mueva este objeto. Entonces, ¿cómo funcionará? Cojo, le doy un clic en transformar, le pivoteo. Vean, aquí sí se puede pivotear directamente. Aquí sí no hay ningún problema, no se hacen líos. Aquí no existen los pegs, no existe node view, nada. Lo único que voy a decir es objeto muévete de izquierda a derecha. Como le digo eso, tenemos acá al lado propiedades de herramientas. Y vamos a fijarnos que existe algo llamado agregar. Aquí está, agregar fotograma clave. Voy a poner un clic. Y como van a ver, acá se ha formado un fotograma clave. Justo aquí. Me voy a adelantar en la línea de tiempo. Y ahora he creado un movimiento. Como es un Storyboard Pro, solamente sirve para ver cómo se movilizan, cómo se mueven los objetos, pero de una forma como que más sencilla o más básica. Entonces, ¿por qué decía que también es relativo al panel? Miren, si es que yo le alargo al panel, también se alarga la distancia entre un keyframe y el otro keyframe. Si yo le acorto, ponerle play, ya se va a desplazar un poco más rápido. Pero también puedo manipular aquí abajo, también le puedo reducir y el plano puede seguir siendo más largo. Y se acuerdan que yo podía extenderle que sea más o menos relativo también en proporción a lo que tenemos aquí abajo, pero también puedo quitarle esa opción dándole donde estaba relativamente al plano. Ah, no, ese no tiene manipulación respectivamente al plano, sino que en cambio ahí es la cámara. Claro, la cámara es la que sirve, la que también se puede extender respectivamente a la longitud, si es muy largo o muy ancho el plano. Por lo tanto, ahorita le voy a borrar los keyframes de movimiento. Voy a dejar solamente ahí. Y voy a hacer un movimiento de entre ahora solamente la cámara. Ya para terminar. En esos pequeños tutoriales, esos links, ahí les van a explicar un poco más detallado cómo funciona. Aquí le voy a dar un clic en keyframe. Me voy aquí adelante, más adelante y le voy a dar otro clic. Y miren, ahora tengo un movimiento de cámara. Aquí le puedo aislar la cámara, solamente que se limite a ver qué es lo que sucede. Pero miren que no puedo percibir el movimiento de cámara en esta posición. Por eso existe esta otra pestaña que se llama vista de cámara. Voy a poner play, voy a dar clic aquí y luego play y vamos a ver cuál es el comportamiento de la cámara. Y por último, este plano, si quisiera yo también dividirle, puedo también hacer esto, dividir panel en fotograma actual, le puedo dividir en dos partes. Sí, es la misma escena, pero le he dividido en dos partes, suponiendo que tenga que hacer algún cambio. Qué sé yo, mi manzana se está cayendo en slow motion. Acá le voy a dividir y mi manzana ya se giró más. Ya, entonces voy a darle un play
Ya, y así voy creando instancias de fotograma claves. Y hay algunas cositas más que van a cachar en esos tutoriales. Bueno, entonces hasta aquí nomás dejaría. Bueno, lo último, cómo crear estos paneles. Es con estos de acá. Miren, si yo voy creando, le voy dando clic aquí. Aquí aparecen los nuevos paneles, están por separados. Ven, aquí ya se va creando nuevos paneles. Y estos también pueden fusionarse dependiendo de la necesidad. Ya, ahora sí. Con esto acabo la introducción del Toon Boom Storyboard Pro. Eh, Vayan estudiándole y a continuación el storyboard que ya tienen creado del cortometraje. Ahora tienen que pasarlo acá. Si tienen que rehacer alguna escena, pasen acá. Si tienen que dividir los planos y los foregrounds, los midgrounds y los backgrounds, pueden hacerlos también en Photoshop y pasarlos directamente a Toon Boom Storyboard Pro para pues darle justamente ese distanciamiento de cámara. Eh, También no se olviden que también hice un juego de paneles que hay que ir cachando cómo va, cómo es la funcionalidad. Eso, entonces, esto ahorita ya está grabado, lo voy a detener y pues ahí lo pueden checar después cómo va funcionando, cómo va a ser la cosa de aquí, cuál es el siguiente paso de aquí en adelante.